Es un gusto enorme saludarlos de nuevo desde el Instituto Nacional de Salud. Les doy la bienvenida a un nuevo esfuerzo en busca de mejorar siempre la calidad de las competencias del personal sanitario, por ende la calidad de los servicios que proporcionamos a la población salvadoreña desde donde nos desempeñemos. Hoy es un día muy especial para nosotros porque comenzamos un nuevo ciclo de webinarios en el que contextualizamos la prevención de la mortalidad materna y el cuidado integral de la paciente NIRMS obstétrica, es decir, las casi muertas en obstetricia. Esto se va a desarrollar a partir de este día 30 de junio y concluye con un último webinario el día 1 de septiembre. Hemos realizado ya las gestiones correspondientes para que contemos con valiosas participaciones internacionales y nacionales que muy amablemente han aceptado a departir con el país sus experiencias y hacernos una transferencia de conocimiento y un intercambio importante para poder darle paso a una estrategia tan importante como es el monitoreo de las casi muertes. En este foro vamos a desarrollar temáticas que nos permiten reflexionar sobre las acciones para la prevención de la mortalidad materna, haciendo una evaluación idónea de las pacientes, de su manejo integral, de las principales causalidades que llevan a una paciente a casi morir durante el parto, como es el caso de la hemorragia, el abordaje de las pacientes sépticas, de las pacientes preeclámpticas, cardiópatas, etc. Esto no puede ser posible de otra forma si no fuera de la cooperación de los amigos internacionales y del apoyo de la plataforma ECO, a través de la cual nosotros llegamos cada miércoles en estas conferencias magistrales y con las teleclínicas a través de nuestro proyecto ECO. Les agradezco a todos bloquear sus salidas de audio y de video para evitar interferencias involuntarias con nuestro ponente, nuestro invitado de ahora, a quien doy la bienvenida. Se trata del doctor Carlos Montúfar Rueda, amigo y colega ginecobstetra, especialista en obstetricia crítica, quien es médico de la unidad de obstetricia crítica del complejo hospitalario de la Caja del Seguro Social y es jefe del programa de la subespecialidad en obstetricia crítica del complejo hospitalario de la Caja del Seguro Social, también de Panamá. Al doctor Montúfar, a quien tengo ya algunos abriles de conocer y de coincidir en algunas cónclaves de conocimiento desde hace algunos años, porque estamos bastante jóvenes ambos, pues es, digamos, moderadamente el tiempo, goza de mucho reconocimiento profesional en el área geográfica en la que vivimos. Este reconocimiento no solo es en su país, trasciende internacionalmente, ya que es autor de libros de soporte crítico obstétrico y daño neurológico en preeclampsia, así como en otras publicaciones de carácter electrónico recientemente, el último libro, y tenemos el honor de recibirlo ahora para darnos una conferencia sobre la evaluación de la paciente NIRMS como un indicador del cuidado materno. De mi muy estimado Carlos, por favor, te cedo el micrófono. Gracias por aceptar esta invitación desde El Salvador y desde el Instituto Nacional de Salud. Sabemos todos que por cada muerte materna hay entre 100 a 200 mujeres que casi mueren. En este contexto, te agradezco que de tu tiempo tan apretado hayas dispuesto este tiempo para compartir con nosotros. Bienvenido y te cedo el micrófono. Muchas gracias, Xochitl. Primero que todo, pues para mí es un honor compartir con ustedes algunas experiencias. No tenemos hoy la presencialidad, pero pues a través de la tecnología podemos comunicarnos y compartir. Y bueno, los abrazos quedarán pendientes para cuando podamos movilizarnos. Y para mí siempre es satisfactorio trabajar con mi región, Latinoamérica y en especial Centroamérica. Te agradezco que me hayas permitido trabajar con tu país, con tu Instituto de la Salud.
Y sí es cierto, llevamos más de 20, 22 años de coincidir, tanto físicamente en muchas actividades que tienen que ver con complicaciones obstétricas, así como hemos coincidido siempre con la perspectiva de las cosas respecto a lo que es la salud de la mujer de nuestros países. Con el tema que, como dijo la doctora Sandoval, que íbamos a presentar, que tiene que ver con las pacientes obstétricas que no fallecieron por una pequeña o una oportuna intervención, y ha recibido muchos términos. El más amplio que lo abarca es la morbilidad materna aguda extrema o aguda severa, entendiendo que son emergencias obstétricas o emergencias médicas en una paciente embarazada en forma aguda, porque recuerden pues, que hay condiciones cronificadas que no son o no pertenecen al ámbito de este escenario, y que en el anglosajón, aunque a veces pues no nos gusta usar mucho el anglosajón y acuñar nuestros términos en nuestro propio lengua materna, pero creo que Near Miss de aquí en adelante nos servirá para acortar la terminología y permite trabajarnos un poquito más fluido. Como dijo la doctora Sandoval, a nivel mundial las estadísticas sobre muertes maternas son utilizadas como herramientas de monitorización de la salud materna, de la calidad de la salud reproductiva y o como cifras de progreso de una región o país. Las estadísticas de mortalidad materna no solamente forman parte de las estadísticas de salud, es lo que quiere decir aquí, y pertenecen a las cifras de país. O sea, la razón de muerte materna es tan importante como el Producto Interno Bruto y la tasa per cápita de ingreso. La disminución de la mortalidad materna, primero en el programa de metas del milenio, que se recuerdan firmadas por nuestros países en 1990 frente a OMS y OPS, con fecha tope a 2015, donde se estableció que teníamos que reducir un 75% de nuestras mortalidades en cada país o región. Y luego de presentar el informe en el 2015, que hacemos la acotación que prácticamente nadie cumplió con la disminución del 75% o 3/4 partes de nuestra mortalidad materna, sí hubo una disminución a nivel mundial de la mortalidad materna, pero no cumplimos con la tasa establecida o firmada del 75%, lo cual me parece que era un objetivo bastante estricto de reducción de mortalidad, entendiendo que en muchos de nuestros países, América Latina, el Sahara, el África subsahariano, el sudeste asiático, pues contamos con bastantes limitaciones para impactar la mortalidad materna. Suecia fue el único país reportado como que cumplió con la disminución de un 75% de sus tasas iniciales en el momento del pacto de reducción de mortalidad materna. Posterior al 2015 vino un reemplazo de las metas del milenio y vinieron las metas de desarrollo sostenible que están firmadas y programadas para concluirlas el informe y la retroalimentación el año 2030. Ahora, la determinación de las razones de muerte materna para el 2030 presentadas en las metas de desarrollo sostenible son un poco más flexibles, mucho más flexibles a las presentadas y exigidas en las metas de desarrollo del milenio, donde solamente se exige a nivel mundial una reducción de la razón de muerte materna a menos de 70 por 100.000 nacidos vivos. Esto es demasiado flexible porque hay países con razones inferiores a 70, por ejemplo, Panamá anda rondando el 35, el 40 por 100.000 nacidos vivos, lo que establece que se supone que con esta meta de 70 nosotros debiéramos o pudiéramos sentarnos simplemente a echarnos fresco o abanicarnos porque ya alcanzamos cifras menores a 70. Creo que cada país se encuentra comprometido a generar una pendiente descendente de disminución de las muertes de las pacientes embarazadas o en puerperio. Esta disminución de la mortalidad también apareció en países con menores ingresos, y la disminución de la mortalidad materna, sobre todo en países de primer mundo donde se hizo tan infrecuente, por ejemplo en Suecia, Noruega, la razón de muerte en pacientes gestantes o puérperas de 5 por 100.000 nacidos vivos. Esto dificulta o dificultaba el análisis de la prestación del servicio de la salud sexual y reproductiva y de la paciente obstétrica, y hacía difícil hacer un análisis de mortalidad en sitios que tenían probablemente una muerte materna
cada cantidad de meses prolongados. En Suecia, Noruega puede pasar 3 años, 4 años sin una muerte materna. Esto dificultaba la evaluación si los servicios estaban en forma correctamente prestados, y de ahí surge la idea de revisar, evaluar, auditar y analizar lo que eran las pacientes complicadas, porque, por ejemplo, con mortalidades pequeñas o con mortalidades ausentes durante ciertos periodos, quedaba un número considerable, como mencionó la doctora Sandoval. Dependiendo de las estadísticas, por cada muerte materna se puede ver 13, 15, 100, 50 morbilidades severas, y las pacientes no fallecen, pero pudiéramos tener debilidades en ciertas áreas, como por ejemplo nosotros tuvimos un comportamiento hace unos años donde la mortalidad nuestra es baja. Ahora se la vamos a mostrar. Estoy hablando específicamente de mi unidad o de mi hospital. Era baja, pero teníamos un problema de morbilidad de tipo hemorrágico. Más recientemente, en los últimos 2-3 meses, hemos estado teniendo un conflicto de morbilidad respecto a sepsis, incluyendo pérdidas de útero a través de histerectomía por ser el foco del shock séptico. Entonces se hace un análisis. En su momento se estaba discutiendo sobre por qué las pacientes presentaban shock hemorrágico con tanta frecuencia, a pesar de tener una mortalidad baja. Se hizo el análisis, se hizo la corrección y se hizo la identificación de problemas de pacientes no asegurados, no controlados, embarazos con eventos de atonias uterinas. Se identificó y se ha tratado de abordar el problema. Sin embargo, en los últimos meses hemos tenido entonces una morbilidad asociada a sepsis. Así que lo que estamos haciendo son reuniones, estamos estableciendo cuáles son las posibilidades, la revisión de los expedientes, tipo de paciente, quiénes son los cirujanos, las tasas de cesárea, y si ocurre algo en los quirófanos o en los sistemas de aires acondicionados, etc. Así que en este momento nos encontramos en una evaluación de por qué tenemos un repunte de morbilidades sépticas. Entonces, para esto tienen utilidad las pacientes mórbidas severas o las near miss por encima de las mortalidades maternas, que son mucho menos frecuentes, o lo que se espera es que sean menos frecuentes. La mortalidad materna se establece, a veces usamos estos términos de razón y tasa intercambiablemente o con sinónimos. La verdad que la razón de muerte materna es el número de muertes maternas por 100.000 nacidos vivos, y esta es la forma más fácil para nosotros de presentar, por ejemplo, para nosotros como médicos, porque esta cifra de nacidos vivos la conocemos en los registros de nuestros hospitales. Más sin embargo, determinar la tasa tiene que ver entonces ya con estructuras gubernamentales o estructuras de salud superiores, como por ejemplo el que estamos hablando ahorita con El Salvador Instituto Nacional de la Salud. ¿Por qué? Porque la tasa está en función del número de muertes por cada 10.000 mujeres en edad reproductiva. Esta es una estadística mucho más amplia de estadísticas y censos, y las autoridades tienen la capacidad de establecer cuáles son las tasas. Generalmente nosotros en los hospitales tenemos la capacidad de establecer la razón porque nuestra información está en función de los nacidos vivos. La letalidad se mide en porcentajes, y es el porcentaje de pacientes muertas por un evento o patología. Por ejemplo, tenemos 100 preeclampsia severa, de cada 100 preeclampsia severa hay 3 fallecimientos, letalidad por preeclampsia 3%. O usted puede hacer un ejercicio de auditoría, recoger todas las near miss y establecer que tiene un número de near miss complicada. Por ejemplo, 18% de la población obstétrica atendida llega a near miss, y de ese porcentaje hay una mortalidad del 3%. Esa es la letalidad de las pacientes con morbilidad extrema aguda grave. ¿Cómo es definible? Que quizás no haya tanta rigidez ni consensuado, y probablemente no esté aterrizado en forma definitiva lo que es la definición de una near miss, que en este momento es definible conceptualmente como una mujer que casi muere, pero que sobrevive a una complicación aguda importante del embarazo y nacimiento puerperio llevado a 42 días. Este casi muere y no ocurre, pues puede ser por alguna intervención como captar un paciente, transfusión masiva en un paciente, la prevención de una eclampsia, etc. Como vemos, cuando se decretó la meta del milenio, se estableció una disminución, como dije anteriormente, de 3/4 partes de las muertes maternas. Vemos como todas las regiones lograron un descenso importante, y si bien cierto no alcanzamos la meta, sí hubo un descenso importante, excepto sitios como siempre que son muy sufridos, como el África en su región subsahariana. Pero en general, toda la región y América Latina también participó
de una disminución de las cifras de muerte materna, lo que nos fue obligando a utilizar las pacientes near miss para ser evaluadas, revisadas, auditadas, analizadas y tomar conducta respecto a qué es lo que estamos haciendo bien o mal respecto a la salud obstétrica o la salud sexual y reproductiva de la mujer de nuestros países. Estas son las cifras de Panamá al año 2017, es el más reciente que pude obtener. Como vimos en la línea intermitente era la proyección de la disminución gradual, es una pendiente en descenso, una pendiente descendente. Panamá por algunos parajes no logró acomodarse a la expectativa establecida, pero a partir del 2016, con algunas intervenciones, reconocimientos, análisis precisamente de la near miss, y lo cual produce una disminución de la mortalidad materna, logramos quebrar la línea de perspectiva de expectativa de muerte materna y al 2017 logramos una disminución de la mortalidad materna, repito, lo que nos obligaba más a un análisis de las pacientes near miss o mórbidas severas. La gráfica se ve aburrida porque tiene el mismo valor, pero este es el valor de nuestra unidad, no de nuestro país ni ciudad. Esta es la unidad nuestra que estuvo manejando al inicio más o menos 5.000 nacidos vivos por año. Estamos manejando ahorita cerca de 8.000 nacidos vivos por año. Y como vemos, a partir del 2012 tuvimos una sola muerte materna como número absoluto en los años 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 19 y 2020. Para el año 2018 fue un periodo envidiable donde tuvimos 0 muerte materna en nuestro hospital. Esto más o menos nos va dando una razón de muerte materna inicial de más o menos 19 por 100.000 nacidos vivos, y como aumentó la frecuencia de los partos el último año de 2020, terminamos con una razón de muerte materna aproximada de 14 por 100.000 nacidos vivos. Y sobre eso estamos trabajando, y de aquí, precisamente, de una muerte materna por año, es imposible realizar un análisis e informe y retroalimentarnos sobre cómo está validado de forma positiva nuestras intervenciones y nuestra atención en la paciente obstétrica, sea embarazada o puérpera. Por tanto, echamos manos de las pacientes que se complican en forma importante y en forma aguda. De esta forma quedamos estableciendo que la mortalidad materna es apenas la punta del iceberg, como mencionaba la doctora Sandoval. Por cada muerte materna habla una decena o centena de pacientes que casi fallecen, y ambas cifras deben ser abatidas o disminuidas. Dependiendo de las publicaciones, la relación de muerte materna sobre near miss es más o menos una muerte materna en estas publicaciones por cada muerte materna, 12 a 30 near miss, pero como dijo la doctora hace unos minutos, estas cifras pueden elevarse en forma escandalosa hasta de 100 y 200 pacientes que casi fallecen por cada muerte materna. Ahora, ojo, esta cifra es una relación solamente, es difícil. De hecho, esto no tiene una estimación, una validación sobre si esto es bueno o malo. O sea, si la relación debe ser 1 en 12, 1 en 20, 1 en 100. Solo se sabe que por cada muerte hay un número de near miss. Porque yo puedo tener esta relación, pero mi mortalidad puede andar por 120 por 100.000 nacidos vivos. Y por cada una de esas muertas, tengo 30 casi muertas. O sea que esta relación, que es válida tenerla para darle un seguimiento, probablemente no es lo que nos permita seguir interviniendo estas pacientes y poder impactar sobre las cifras de morbilidad y de mortalidad. Entonces tenemos o echamos manos a otras cifras que vamos a utilizar no como números absolutos, sino como una referencia para disminuir las mismas. De esta forma tenemos el índice de mortalidad materna, que es las muertes maternas entre el número de near miss más muertes maternas por 100. También podemos utilizar la relación que fue la que vimos anteriormente, que es simplemente cuántos near miss hay por cada muerte materna. Pero existe la razón de near miss, que probablemente sea la estadística que debiéramos usar, cuál es la frecuencia de nuestras near miss, y es el número de near miss por cada 1.000 nacidos vivos. Y probablemente esta sea la cifra que debamos utilizar para establecer cuál es la calidad de nuestra atención y cuáles son los resultados, e ir disminuyendo el número de near miss por cada 1.000 nacidos vivos. Y por último está la letalidad por causa básica, que tiene que ver con cuántas pacientes fallecen por cada condición de near miss. Como repetí anteriormente, cuántas preeclampsias fallecen. Si fallecen 14 pacientes preeclámpticas por cada 100 eclánticas, pues será un 14% de letalidad. Las primeras estructuraciones con respecto a el score
identificación o identificación de pacientes casi muertas o near miss la estableció una epidemióloga enfermera por allá por los años 2004, Stacy Geller. Creo que buscando esta referencia de la doctora, de la enfermera, o bueno, tenía un PhD en epidemiología, la doctora Geller creo que tenía una propuesta muy interesante sobre identificación y clasificación de pacientes near miss, que creo que no fue utilizada porque a lo mejor la consideraron como pesada o densa. La verdad que les he dejado un rato aquí para identificar la bibliografía y la puedan anotar. Esta bibliografía de Stacy Geller es bastante interesante, bastante completa, porque incluso a pesar de que era un poco laboriosa, contenía además un acápite que ellos definieron, no tiene mucha traducción, como preventability, o sea, cuál era la posibilidad de que este evento era prevenible, o sea, que esta muerte era prevenible o que esta morbilidad severa no debió ocurrir. Entonces tiene un elemento interesante que identifica dónde están los errores y por qué esa condición debió evitarse. Una embolia del líquido amniótico, todos sabemos que no es evitable, pero un shock hemorrágico con un impacto importante sobre la economía de un paciente por una atonía, sí es evitable. Y él tiene este documento, esta publicación tiene una sección donde logra identificar si el evento era evitable o no. Desde sus inicios hizo divisiones entre enfermedades y condiciones, entre eventos mórbidos como hemorragias severas, complicaciones del sitio quirúrgico, abrupto de placenta, edema pulmonar, y algunos procedimientos o intervenciones que determinaban que la paciente estaba grave, como protocolos transfusionales, ingreso a UCI, laparotomías o histerectomías obstétricas extra que establecían que el paciente se encontraba con un problema severo que había que resolver de forma importante. Luego vinieron algunas publicaciones africanas de este autor que tiene varias, que es Oladapo. Oladapo también presentó un seccionamiento o un checklist de identificación de pacientes near miss, donde las dividió por disfunción de sistemas u órganos, por criterios clínicos, por ejemplo, estados de shock, arresto cardíaco, cianosis del paciente, pérdida de conciencia, parámetros de laboratorio como acidosis manifestada en pH, lactato elevado, que es un marcador de muerte, hipoxemias, lesión renal, y como había presentado Stacy Geller también algunos procedimientos que determinaban que un paciente estaba grave, como diálisis, laparotomías, histerectomías obstétricas, o que el paciente era candidato a maniobras de cardioversión o reversión cardiopulmonar. Finalmente, ante tanta literatura que creo y repito, pudiera aterrizarse más adelante, quizás no tengamos todos los elementos, pero las autoridades como la Organización Mundial de la Salud establecieron la identificación de casos de near miss como una paciente que tiene una complicación materna relacionada a su gestación, como por ejemplo preeclampsia, hemorragia, eclampsia, sepsis o ruptura uterina. Esto identificaba un paciente como near miss o morbilidad severa o casi muerta, de que la paciente necesitaba una intervención crítica o importante como terapia transfusional, una laparotomía, ingreso a UCI, o disfunción de órganos en la forma simplificada, que no es más que el reflejo de los trabajos anteriores de Geller y Oladapo y algunos otros autores, donde entonces queda cómo se agrupan, cómo se pudieran agrupar las pacientes para identificarlas como casi muerto near miss. La parte secuencial es una paciente que va a interrupción del embarazo, el perinacimiento, sea parto o cesárea, una condición no complicada y sale sana o egresa sana, pero esta paciente puede complicarse, por ejemplo, en el puerperio con una atonía sangrado y puede recuperarse con la aplicación simple de un bolo de cristaloide, por ponerle un ejemplo, y la utilización de oxitóxicos. Pero esto puede continuar complicado, pasa una complicación severa, que también tiene capacidad de recuperación, pero que puede evolucionar mal por alguna condición, sea por atención tardía, por atención sin pericia de estos pacientes, el no reconocimiento de la paciente, y entonces llega a identificarse como grave, como near miss, y que tiene a su vez dos: salvarla, que es la near miss, que por intervención no falleció, o la paciente que finalmente forma parte de las estadísticas de mortalidad materna. Las near miss tienen dos escenarios: la auditoría y análisis, que es lo que estamos conversando ahorita, de la atención de salud. Le dijimos que meses atrás teníamos un escenario complicado e identificado como hemorragia obstétrica.
Los últimos meses hemos identificado morbilidad en función de sepsis, estamos trabajando sobre eso, a pesar de que seguimos manteniendo razones bajas de muerte materna, de una muerte materna por año, lo que nos representa más o menos 14-15 por 100.000 nacidos vivos. Pero además de la auditoría y análisis de la atención de las near miss que nos van a orientar sobre nuestra calidad de atención materna u obstétrica, está el abordaje clínico y médico de estos casos que deben resolverse tanto para disminuir las near miss como para disminuir las muertes maternas. Ok. ¿Qué se complica? La solución a la mortalidad materna o a near miss descansa sobre la política, y este es un problema que no me mire Xochitl mal porque estamos hablando de políticos, derechos humanos, sistemas de salud, y esto lo hemos conversado nosotros con la doctora Sandoval antes, donde la política nos puede atar de manos, depende de guías de manejo, políticas de salud, pero también la implementación de las políticas de salud, intervención de la comunidad y lastimosamente poco me queda a mí, que es la práctica clínica, que es donde me encuentro aún sentado aquí con ustedes. Esta es mi posibilidad de intervención y lo que necesitamos somos socios que incluyen estructuras como el Instituto Nacional de la Salud de El Salvador, donde van a originar fuerza mancomunada y poder impactar sobre estas estadísticas. Este artículo tiene ciertos años ya, pero tiene una vigencia importante. Uno, tiene un juicio editorial fuerte, está publicado en una de las revistas de mayor impacto a nivel mundial como es Chest. Dos, es un tema de cuidados intensivos obstétricos, lo cual no es frecuente en este tipo de revistas. Tres, está desarrollado en Argentina. Y cuatro, tiene hallazgos puntuales muy importantes. Uno, el aborto séptico sigue siendo una causa obstétrica de morbilidad severa o near miss y de muerte. La neumonía sigue siendo una causa principal no obstétrica para estados de shock séptico y que es una causa importante no obstétrica de near miss y de muerte materna. Concluye el CHEST que no tenemos score o herramientas de evaluación ni predictores de muerte ni predictores de complicación adecuadas para la población obstétrica y que lastimosamente el 80% de las pacientes complicadas, incluso muertas, no tenían un factor de riesgo identificado. Y una cosa muy importante que hemos hablado siempre es la ausencia de control prenatal llega a impactar en forma severa la estadística de near miss, así como de mortalidad materna. Un estudio del año 2021 de Etiopía con respecto a near miss, pues ellos establecieron la forma que debiera captarse en forma simple estos pacientes, que son pacientes admitidos, identificar un potencial complicación que atenta contra la vida del paciente, que francamente existan datos, ya vimos anteriormente cuáles son las agrupaciones, daño a órganos, comportamientos de laboratorio, intervenciones o patologías con mortalidad elevada, como ruptura de hígado, eclampsia, y una vez que son identificadas las pacientes con potencial de muerte o near miss, entonces son clasificadas como tal y debe evitarse que sigan progresando a cifras de muerte materna. En este estudio, además, se estableció datos muy importantes para derivar en un aumento de la cifra de near miss y de muerte, que son la ausencia o carencia de cuidados antenatal o control prenatal, la realización de operación cesárea. Esta es una cosa incisiva. Por ejemplo, en los Estados Unidos definieron hace varios años que la cesárea es el factor independiente más importante para complicar una paciente e incluso fallecer. Y ese es nuestro problema ahorita de morbilidad. Tenemos tasas de cesáreas altas con tasas de infecciones que se han ido elevando en nuestro servicio en este momento y estamos evaluando esta situación. Yo a veces le digo a los residentes, mira, aquí en la UCI rara vez verás una paciente posparto intubada. Generalmente, y aunque no hay una causa directa, una causa-efecto directa de la cesárea y la complicación de la paciente, generalmente la paciente grave, intubada, es una paciente que viene de una operación cesárea. Otro factor de estos negativos para aumentar las tasas de near miss y muerte materna es el retraso de lograr atención. Se ha establecido que si una paciente o una mujer embarazada con una probable complicación, tiene un retraso de más de 1 hora en acceder a un servicio de salud, eso es un factor desencadenante para morbilidad severa y para muerte materna. Además, la ausencia de preparación y planificación del nacimiento de las pacientes forma parte también de factor de riesgo para near miss y para muerte materna, y además la presencia de condiciones médicas preexistentes
como pueden ser diabetes e hipertensión crónica. Para aterrizar todo esto, creo que lo más fácil es apegarnos a nuestra región. Y hace unos años vine trabajando o ha trabajado OPS, OMS y el CLAP sobre precisamente la identificación de pacientes near miss e incorporar esta determinación de captura de estas pacientes dentro de la hoja de historia perinatal y lo divide conforme la literatura presentaba anteriormente con criterios clínicos como hipotensión, hipotermia, taquipnea, taquicardia, valores de laboratorio como acidosis, que ya mencionamos anteriormente, trombocitopenia, trastorno de coagulación, enfermedades como tal, como pielonefritis, shock sépticos, complicaciones por abortos, eclampsia, las intervenciones como la parotomía, ingresos a UCI, y se ha hecho entonces una incorporación muy importante sobre la captación de pacientes near miss e incorporarlas a nuestro registro y nuestro análisis. Lo más importante de esto, uno, es que está desarrollada en nuestra región, dos, está desarrollada por un centro importante como es el CLAP, que vive nuestra realidad día a día y tiene el aval de OPS, OMS, e importantemente toda esta información debe derivar a lo que es el sistema informático perinatal a nivel electrónico, y esto debiera permitirnos en la actualidad o en los próximos meses o años un mayor análisis de la paciente mórbida o casi muerta para generar luego un resultado analítico y poder realizar intervenciones adecuadas en estos pacientes. Este mismo estudio que vengo presentando concluyó en su zona, logró una razón de near miss de casi 41 near miss por cada 1000 nacidos vivos. Es una cifra mucho mejor manejable que la relación de 16 near miss por cada muerte materna y una letalidad de sus patologías de un 2.7%. Entonces, ¿qué logramos con obtener o captar pacientes casi muertos near miss? Se obtiene un mayor número de casos que permite un mejor análisis. Yo no puedo, en el 2007, por ejemplo, nuestra muerte materna fue secundaria a un embolismo del líquido amniótico. Se termina el año, tengo una muerte materna por embolismo del líquido amniótico, no tengo ningún análisis ni ninguna capacidad de originar una intervención para disminuir una mortalidad. Más sin embargo, pudiéramos tener como morbilidad los fenómenos hemorrágicos, y ese año, en vez de analizar por qué falleció una paciente por embolia del líquido amniótico, pudiéramos estar analizando si estamos llevando a cabo las intervenciones correctas para disminuir los riesgos de hemorragia obstétrica. Esto establece la calidad de atención que se está brindando, identifica más temprano, porque cuando usted audita una muerta, la paciente está muerta. La identificación de una paciente mórbida es una paciente con identificación temprana o antes de que fallezca, donde podemos intervenir para disminuir finalmente el número de near miss y de muertas. Y el aprendizaje de las auditorías de near miss permitirá intervenir en la reducción de la muerte materna. Entonces debemos hacer criterios de near miss para una auditoría clínica de estos pacientes, identificación de los obstáculos de análisis de formas de mejoramiento de estos pacientes. Hay que hacer auditorías con retroalimentación, compromiso de líderes y socios, como dije hace un rato. Creo que la actividad que están llevando ahorita ustedes está llevando un conjunto de expertos, de líderes, y está buscando socios a nivel político y gubernamental, lo cual es lo correcto, para luego desarrollar e implementar. La implementación es importantísima porque las cosas no deben quedarse en el papel ni en la tinta. Implementar los protocolos precisamente acuñados por la fortaleza de un gobierno o de una institución política que obliga a la implementación y el cumplimiento de estos protocolos. Una identificación de casos y seguimiento, porque recuerden que la near miss se identifica al ingresar o al complicarse la paciente, hay que darle seguimiento para evitar que la near miss llegue a muerte materna. Llevar actividades docentes, que es lo que ustedes están realizando en este momento, uso de información basada en evidencia para terminar en un análisis final y ajustes de las intervenciones y seguir evaluando la calidad de atención nuestra. Hay que recordar que la near miss, como por ejemplo una hemorragia cerebral, puede tener repercusiones permanentes con discapacidades, secuelas e infertilidad. Nosotros hemos tenido este año un número penoso y escandalizante de pérdidas de úteros por pacientes en shock séptico. Esto origina incluso una paciente que aún está hospitalizada. La paciente no quedó sin hijos. Falleció el bebito y perdió el útero y la fertilidad quedó perdida. La paciente es una near miss que está por salir
y que va a quedar con repercusiones porque su abdomen también fue complicado, se tuvo que colocar mallas, tiene riesgo de hernias, utilizó antibióticos por largo tiempo, y es una paciente que sale lesionada e impactada física y emocionalmente. Además, la evaluación y la auditoría de las pacientes near miss puede identificar sitios vulnerables como la geografía, grupos étnicos, edad, condición socioeconómica. Esto debe llevarnos a la prevención de embarazos no deseados para no entrar en discusiones más delicadas y más cruentas como si debemos legalizar el aborto o no, que son temas que siempre levantan lucha, pero pudiéramos mejorar con educación, con prevención, con orientación y con otra metodología prevenir embarazos no deseados. Esto tampoco lo hemos logrado, acceso universal a los servicios de maternidad, y existen muchos grupos vulnerables. El otro tema importante y difícil de establecer es un recurso humano calificado. Aquí por lo menos trabajamos en los programas de residencia, trabajamos en los programas de educación médica continua y trabajamos con el programa de subespecialidad de cuidados intensivos para tratar de mejorar nuestra calidad de atención, y ya contamos en la República de Panamá con unidades de cuidados intensivos obstétricos tanto en Panamá, ciudad capital, y en provincias como en la provincia de Veraguas, en la provincia de Chiriquí y en la provincia de Colón. Ya contamos con unidades específicas de cuidados intensivos obstétricos, y posteriormente la información y la rendición de cuentas, como puede trabajarse a nivel del SIP, del Sistema Perinatal Informático, a través de OPS o MS CLAP, con la periodicidad que se establezca en nuestro sistema. Esto no es nuevo, pero sí mantiene las proporciones con razones de muerte maternas en la ciudad de Panamá, como por ejemplo 12 por 100.000 nacidos vivos, pero en áreas comarcales con razones de muerte materna por encima de 200 por 100.000 nacidos vivos. Todos saben que Panamá es un país pequeño y no es posible que al camino de 2 provincias o 1 provincia y media tengamos una diferencia de razón de muerte materna tan abismal. Esto es cuestionable, esto es incorrecto, y aquí se debe trabajar, sobre todo con las alianzas que hemos conversado, para abatir las áreas identificadas como áreas vulnerables. En este caso son las áreas comarcales. ¿Dónde estamos? Esto es una estadística que me gusta mostrar mucho. Yo creo que hay una actualización ya al 2010. Esto es una medición de un siglo, por eso es interesante. A nivel de los Estados Unidos, solo he visto curvas de este tipo en los Estados Unidos y en el Reino Unido, donde se establecen sus inicios con razones de muerte materna arriba de 800 por 100.000 nacidos vivos, donde había pobre entrenamiento obstétrico, los partos eran en casa, había mucha sepsis, había una mortalidad elevada por hemorragia y eclampsia, y luego fueron bajando con la institucionalización del parto, la creación de bancos de sangre, la terapia transfusional, la aparición de guías de manejo. Posteriormente hubo un abatimiento con la planificación familiar y evitar abortos no deseados, embarazos no deseados, perdón, y la legalización del aborto sin entrar en temas religiosos, morales, éticos ni legales de cada país, pero participó del abatimiento de las razones de muerte materna. Y finalmente quedan todavía algunos rezagos como las muertes por tromboembolismo pulmonar. Viendo esta curva de mortalidad, nuestros países, en el caso mío, pues Panamá, fíjense que nos encontramos en cifras cercanas a los años 1960 de los países del primer mundo, y esto tiene que cambiar. De esta forma se establece que 380 mujeres quedan embarazadas aproximadamente cada minuto. La mitad de estas mujeres se encuentra enfrentando un embarazo no planificado o no deseado, que es peor aún. 110 experimentan una morbilidad relacionada con el embarazo y pueden evolucionar hacia near miss. 40 mujeres tienen abortos en condiciones de riesgo y cada minuto una mujer fallece complicada relacionada al embarazo, lo que hace una correlación de near miss pequeña, como que 30 near miss por cada muerte materna. Pudiéramos tener 30 near miss por minuto en esta estadística a nivel mundial, lo cual arrojaría una estadística que asusta. Este cuadro lo voy a presentar con madurez y responsabilidad, porque esto no quiere tergiversar paradigmas de atención de la paciente embarazada, y tienen que ver qué medidas antenatal son impactantes y pueden evitar una near miss o evitar una muerte materna.
Les adelanto que el control prenatal, y no he dicho que no funcione y deba o pudiéramos prescindir de él, no es cierto, porque ya vimos que las estadísticas establecen que las pacientes sin control prenatal tienen mayores tasas de near miss y mayores tasas de muerte materna, pero hay muy pocas condiciones o muy pocas intervenciones antenatal que pudieran evitar la condición de near miss o evitar una muerte materna. Se estima que el control prenatal impacta el 20% de las muertes maternas. Con respecto a las complicaciones por aborto, tenemos como opciones proveer anticoncepción y escenarios de aborto seguro, y ya dijimos que esto queda al margen de discusiones éticas, morales, religiosas y legales de cada país. Y esto es más o menos lo que pudiera impactarse a nivel de las que son near miss y muertes por complicaciones por abortos en sitios inseguros. Fíjense que para evitar near miss y muerte materna en hemorragias anteparto, no hay nada que hacer para evitar que estos eventos se presenten. En la hemorragia postpartum tampoco hay nada que hacer antes de embarazarse, no hay nada que hacer durante el embarazo y se encuentra el manejo activo de la tercera fase de la labor, que, ojo, esto hoy se encuentra bajo la lupa y ya existen artículos que establecen que el manejo activo de masaje uterino, tracción de la placenta gentil y constante y el uso de oxitocina disminuye las tasas de complicaciones y muerte por hemorragia postparto. Incluso existen pronunciamientos en países de primer mundo que establecen que el manejo o por lo menos la extracción placentaria puede hacerse en forma no activa. Así que hasta el momento nos quedamos con la utilización de oxitocina en el posparto inmediato de estas pacientes. Con respecto al parto obstruido y sus complicaciones, lo que tenemos a mano es la utilización del partograma. Con respecto a la disminución o posibilidad de disminución de near miss por shock séptico o muerte materna por sepsis, está apenas la utilización de antibióticos previo a la cesárea. Y con respecto a la preeclampsia, la verdad que tenemos muy pocas cosas que hacer, excepto la utilización del sulfato de magnesio para evitar eclampsias y la interrupción del embarazo para evitar la progresión de la enfermedad. Por tanto, lo que apenas contamos es suplementos de hierros para evitar que la paciente, si sufre una hemorragia, no aumente su riesgo de mortalidad, la utilización del partograma para evitar las complicaciones del parto obstruido, evitar procesos infecciosos con la vacunación antitetánica, un parto en condiciones asépticas, el uso de antibióticos previa cesárea y la planificación de los embarazos y el uso del sulfato de magnesio. Fíjense que son medidas muy, muy contadas con dedos de la mano que realmente pudieran impactar. Entonces, ¿qué hacemos? Ya hace muchos años, la literatura actual empieza a acompañar esta evidencia. Esto es del 2011, estos son de los guidelines del Reino Unido, del Colegio de Obstetricia del Reino Unido, con respecto a los estados de colapso circulatorio e incluye los colapsos neurológicos. Ellos establecieron desde ese entonces que la revisión sistemática de la literatura establece que el entrenamiento en el soporte de vida que tienen que ver con vía aérea, reposición de volemias, terapias transfusionales, reanimación cardiopulmonar, este entrenamiento continuo y el mantenimiento de las destrezas va a producir una significativa reducción en la morbilidad, o sea, en la near miss, y en la mortalidad. Por tanto, ellos establecen que hay un gran porcentaje de impacto. Anteriormente les dije que el control prenatal impacta aproximadamente el 20% de la near miss y de la muerte materna, y que hay un mucho mayor impacto en la forma en que nosotros logremos manejar las complicaciones agudas. Recuerden que near miss son complicaciones agudas severas. Recuerden que el 80% de la paciente complicada no tiene factor de riesgo identificable para predecir complicación. Por tanto, ellos establecieron, y cada vez es más aceptado, de que lo que necesitamos es tener cualidades, características, destreza para dar un soporte de vida básico y avanzado. Y aquí entraría lo que vamos a ver más adelante sobre qué tenemos que tener continuidad en el abordaje de estas pacientes. De tal forma que tenemos los segmentos de prevenir el embarazo, prevenir las complicaciones y prevenir la muerte. Antes de darle el pantallazo de lo que hablábamos sobre la calidad del recurso humano, porque es que esto que establece el Royal College tiene que ver con la destreza y la calidad del que enfrenta una paciente obstétrica, sea enfermera, sea médico,
debe tener la capacidad de reconocer la complicación y realizar el manejo inicial ya denominado como la primera hora de oro. Esta casuística que no quiero que se desordenen con tantos números, aparece a nivel mundial el promedio, aparece el primer mundo y aparecen los países más pobres y finalmente nosotros estamos identificados aquí. Esto es solo para orientarnos y ubicarnos. Esto apareció en el año por ahí 2016 sobre unas cifras mundiales de muerte materna y queda establecido por primera vez en 100 años la hemorragia supera a la preeclampsia y eclampsia como productor de near miss y de muerte. Ellos concluyeron incluso que el impacto de la interrupción oportuna de los embarazos produjo un mayor impacto que la utilización o no de sulfato de magnesio. Ojo, no he dicho que no usemos sulfato de magnesio, estoy diciendo que la interrupción oportuna logró abatir las muertes por preeclampsia y eclampsia, que incluso logró disminuirla por debajo y hasta ser superada por las hemorragias, que son los principales problemas mórbidos y de mortalidad en este momento. Yo me puse a sumar estos numeritos y me encontré 14.500 muertes maternas en países desarrollados de alto ingreso o de primer mundo. Y sumé la de nuestros países y arrojó una cifra absoluta en este cuadro de cerca de 2,5 millones de muertes maternas, lo que significa que nosotros tenemos, o nuestras mujeres tienen 166 veces más riesgo de fallecer o de complicarse si nacen en nuestros países que si nacen en un país de primer mundo, y esto es inaceptable. Quería dejarles una parte organizativa resumida. Esta literatura creo que la deben haber visto. Está publicada en el American Journal of Obstetrics and Gynecology y es un consenso propuesto inicialmente por SMFM, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal de los Estados Unidos, y posteriormente avalada por el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, donde establece los niveles de cuidados maternos. Y creo que esto debemos acogerlo. Este grupo de expertos se reunió qué son los niveles de atención materna, que no tienen nada que ver con los niveles de atención de un centro hospitalario. Hace unos minutos les dije que hemos logrado entrenar y abrir unidades de cuidados intensivos obstétricos en hospitales de provincia. Como vamos a ver ahora, el nivel de atención de pacientes obstétricas que cuenta con una unidad de cuidados intensivos obstétricos específico es un nivel de atención materna de 4º nivel. Nuestros hospitales regionales, por definición en las provincias, son hospitales de 2º nivel de asistencia médica. Por tanto, tenemos pacientes de 2º nivel asistencial con unidades de atención materna de 4º nivel. Y para resumirles, se estableció el nivel básico o nivel 1 de atención. Fíjense que el nivel básico de atención a la población obstetra debe tener una mínima capacidad de generar ultrasonido, laboratorios, ser suplidos de banco de sangre, no necesariamente contar con un banco de sangre, pero sí tener la estrategia para ser suplidos a través de centros de bancos de sangre o hemobancos. Estos sitios deben tener la capacidad de realizar un curetaje de urgencia e incluso una cesárea. Estos son lo que se denominan en Estados Unidos un primer nivel asistencial o cuidados básicos obstétricos. Debe tener esta capacidad. El nivel 2 de complejidad de atención obstétrica, además de lo que se propuso anteriormente, que ya dije que lo más importante es la capacidad de abordar un aborto incompleto, incluso una cesárea. El nivel 2 asistencial obstétrico o de salud materna debe contar con un especialista en medicina materno-fetal, por lo menos que esté a llamada o por telemedicina para consultarse. El nivel 3 contempla todo lo anterior, más un especialista en medicina materno-fetal en forma presencial. Y el nivel 4 asistencial requiere la presencia de una unidad específica para cuidados intensivos obstétricos. Para ir terminando y siguiendo la secuencia de lo que propone el Royal College de Obstetricia y Ginecología, en donde debemos tener un recurso humano calificado, y cómo definimos que estamos calificados y cómo preparamos ese recurso humano que después determinaremos que está bien dotado de herramientas para abordaje,
entonces recurrimos a la formación de los mismos en forma masiva. Y como todo evoluciona, independientemente, este es un gráfico, probablemente yo tampoco crea que venimos del chimpancé, pero es solamente metafórico de la teoría evolutiva, y podemos caer en lo que hoy nos propone la tecnología, que es la utilización de maniquíes, que pueden ir de maniquíes sencillos hasta maniquíes digitalizados de alta complejidad, donde podemos realizar el ejercicio, lograr capacidades, capacitancias, entrenamientos y cualidades y expertise de abordajes. Por ejemplo, ¿cuál es la frecuencia que nos exponemos a un paro cardíaco en nuestros hospitales? Es mucho más fácil ir a un centro de entrenamiento donde podemos replicar el escenario de arresto cardíaco cada vez que querramos practicar cómo debe comportarse un equipo de respuesta rápida para ya sea un código azul, un código rojo, cualquiera de las estructuras que disponen nuestros centros hospitalarios. De esta forma surgió este curso que fui trabajando a partir del 2006, el soporte obstétrico crítico. Originalmente estaba en español, tenía un manual pequeño y tocaba básicamente las principales morbilidades, los principales escenarios del near miss para abordar la paciente y evitar la muerte materna. Esto fue madurando y se fue desarrollando y lo fuimos cediendo. Al final cedimos los derechos y hoy está certificado por la Society of Critical Care Medicine. Es el curso que generalmente enseñamos. Obviamente la pandemia para la secuencia del curso, esto lo hacemos en un centro de simulación, lo llevamos pues a través de hospitales, regiones, provincias y otros países. Incluso se trabaja con esto con este curso en África. Ha estado trabajando de CCM, para lo cual recogen fondos y llevar a áreas con altas tasas de near miss y altas tasas de mortalidad para mejorar las capacidades, para mejorar las destrezas de abordaje de estos pacientes. De tal forma que debemos tener un entrenamiento para enfermeras, médicos, médicos especialistas y subespecialistas. Hay que trabajar sobre los programas, actualizar los programas de residencias médicas. Nosotros, fíjense, en nuestra experiencia cuando hacemos el concurso, abrimos el concurso a plaza de su especialidad de cuidados intensivos obstétricos, nosotros notamos y somos conscientes de los programas de residencias médicas de ginecobstetricia tienen cierta laguna para accesar posteriormente el entrenamiento en cuidados intensivos, y no debiera ser, porque somos una especialidad que transfunde pacientes, es una especialidad médico-quirúrgica, es una especialidad con una gran cantidad de complicaciones agudas, súbitas, graves. Con frecuencia reanimamos pacientes, usamos fluidos, y no debiéramos tener vacíos en nuestros programas. Estos deben ser revisados y ajustarlos a las condiciones y exigencias actuales. Como les dije, el curso que mencioné, el Fundamental Critical Care Supporting Obstetrics, entrenamiento del parto instrumentado, que es lo que estamos trabajando también o vamos a trabajar en nuestro hospital, debido a que los hospitales o centros con mayor tasas de parto instrumentado son países, hospitales o regiones con menores tasas de cesárea, por ende al final con menores tasas o menores frecuencias de near miss y menor mortalidad materna. Implementar las guías, sea código rojo hemorragia, código azul arresto cardíaco, código sepsis, etcétera. Y no olvidar, forma sumamente importante, en forma sistemática, las auditorías de muerte materna y las auditorías de las casi muertas o near miss. Al final debemos lograr acceso a cuidados sin desigualdades, capacitación para quienes enfrentan el perinacimiento o el periparto, manejo correcto y oportuno de las complicaciones, emergencias obstétricas, control de las tasas de cesárea y promover el parto instrumentado. Otra cosa importante es conversar con las autoridades, y ustedes están teniendo en este momento una gran ventaja porque esta actividad está desarrollada por el gobierno de El Salvador. Entonces, parte de esto está en incluir dentro de nuestra atención. Nosotros estamos hablando, nos imaginamos muchas veces nuestros sitios de trabajo, pero nosotros tenemos que hacer una red de atención. Nosotros podemos tener incluso sitios relevos de asistencia de los pacientes cuando vienen de traslados muy largos, y debemos también programar y estructurar la logística del transporte de estos pacientes, y muchos pacientes no solamente ocuparán un transporte terrestre inmediato, sino también transportes aéreos. También le propuse a nuestro gobierno, y se los dejo en el tintero a ustedes, la creación de centros donde centralizan ciertas patologías o condiciones, porque esto hace centros de especialización y pueden realizarse a nivel nacional, como son la centralización, que esto facilita
la presencia en un mismo sitio del recurso humano, de insumos, gastos, logísticas, guías de manejo, etcétera, como es la centralización de unidades de cuidados intensivos obstétricos, la cual hemos ofertado tanto para pacientes aseguradas, que es nuestra población, como para pacientes no aseguradas. De hecho, en este momento nosotros estamos trabajando hasta con un 40% de población no asegurada en nuestra unidad de cuidados intensivos obstétricos que pertenece a la Caja de Seguridad Social de Panamá. Creo que debemos establecer centros de referencia de condiciones como cardiopatía y embarazo. Recuerde que las cardiopatías complican el 4% de las pacientes gestantes, centros de VIH-Sida y centros de atención de la adolescente embarazada son algunas de las propuestas o ideas de las cuales considero debieran ser centralizadas y no dispersar los pacientes para eficientizar los manejos de los mismos. Así que terminamos diciendo pues que las near miss deben ser pacientes identificadas para obtener una mayor cantidad de elementos para auditar, analizar, evaluar, retroalimentarnos y finalmente dictar una pauta para evitar estos escenarios de consumo emocional, de consumo social, de consumo gubernamental y médico, recursos, etcétera, y evitar que la mayoría de nuestras pacientes no lleguen a near miss y que ninguna near miss llegue a formar parte de las filas de las muertes maternas. Muchas gracias, es lo que le quería compartir. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Muchas gracias, doctor Montúfar. Hay saludos de todas partes del país. Hay conectados médicos, equipos de salud de los hospitales de Oriente y de Occidente de la región central del país. Hay saludos del Hospital de Santa Ana, de Aguachapán, del Hospital San Rafael, muy cerca de San Salvador, el Hospital de San Miguel, el Hospital Nacional de la Mujer, etcétera. Con felicitaciones y agradecimientos por esta intervención tan interesante. En efecto, este es un esfuerzo del gobierno de El Salvador a través del Instituto Nacional de Salud. Y es un esfuerzo, como decía preliminarmente, para acompañar a una estrategia de teleclínicas que van a discutirse casos de pacientes que casi han muerto durante el embarazo, el parto o el puerperio, que creemos que además de ser un indicador de calidad de la atención, va a ser de mucho provecho para el aprendizaje de los equipos de salud. De modo que agradecemos mucho esta intervención tan interesante y tan llena de conocimiento. Hay una pregunta aquí de un jefe de servicio de obstetricia que dice: hemos tenido 2 muertes por tromboembolismo pulmonar en el puerperio. ¿En qué pacientes y cómo sugieren utilizar tromboprofilaxis en el embarazo y el puerperio? Bueno, es difícil que le dé todos los escenarios clínicos posibles, pero le podemos dar generales. Por ejemplo, nosotros anticoagulamos prácticamente toda paciente con morbilidad aguda, siempre y cuando cumpla con requisitos hematológicos. Si tengo un HELP síndrome con menos de 100.000 plaquetas, pues obviamente quedo impedido para anticoagularla. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, problemitas con índice de masa corporal. Yo creo que la obesidad se ha ido tornando epidémica también. Una paciente con operación cesárea o acceso quirúrgico pélvico, obesa, preclántica, encamada, nosotros lo anticoagulamos con dosis profiláctica. Si son obesas, lo estimamos por kilo de peso. Pacientes de muy alto riesgo, por ejemplo, cardiópatas, se anticoagulan a dosis terapéutica. Entonces, las pacientes candidatas a anticoagular son pacientes con patología que tengan un alto riesgo trombótico, obviamente los síndromes antifosfolípidos, enfermedades del colágeno, por ejemplo, reactivación lúpica, reactivación de Sjögren. Ya dije, pacientes encamadas, pacientes intubadas. Una vez que salgamos de los periodos establecidos por el consenso CHES de, por ejemplo, usar de 12 a 24 horas después de una intervención o suspender la anticoagulación 12 a 24 horas antes para un procedimiento como puede ser otra cirugía, la colocación de un catéter venoso central. Pero hay que usar las tablas de riesgo de tromboembolismo. Repito, patologías de fondo como cardiopatías, exacerbación lúpica, síndrome antifosfolípido, los encamamientos, incluso las pacientes que pueden caminar o deambular
por nuestras salas o cubículos, realmente pudiera decretarse como deambulación nula. O sea, caminar en un cubículo no es caminar. Así que las pacientes con índice de masa corporal elevado, intervenciones pélvicas, patologías de fondo, eventos agudos, los choques hemorrágicos tienen tasas altas de tromboembolismo porque se activa la fibrinolisis. Así que 24 horas después, estas pacientes del evento hemorrágico, de la terapia transfusional, si no tienen trombocitopenia, iniciamos anticoagulación en estas pacientes. Estamos de acuerdo, gracias. Hay otra pregunta aquí que es interesante porque a veces es como un punto controvertido aquí en el país. Mencionó que en los casos de sepsis que han sido números significativos como de casos, ¿verdad? Como parte del manejo fue necesaria la histerectomía. ¿Qué criterios se utilizaron para identificar el útero como foco infeccioso? Bueno, eso entra, vamos a decir, el ámbito clínico. Un paciente en shock séptico, recuerden que si bien es cierto el consenso de definición cambió, pero se mantiene la parte conceptual. Recuerden que la sepsis es un estado inflamatorio sistémico y uno tiene que tener una sospecha o identificación de un foco infeccioso. O sea que desde que el paciente ingresa tengo la sospecha de cuál es el foco, sea pielonefritis, sea de vía respiratoria, y pacientes que tienen, pues no le encuentro nada a nivel pulmonar, placa de tórax limpia, urinalysis no tiene sintomatología, no hay nada en los hallazgos de laboratorio, y lo que nos encontramos es una paciente, por ejemplo, de una cesárea hace 6 días, con antecedentes de un producto pélvico y ruptura prematura de membrana, y las características clínicas de un área pélvica infectada. O pacientes que tienen un franco evento de infección del sitio quirúrgico donde usted explora y encuentra pues la herida infectada, y cuando hace la exploración se encuentra con un útero en la histerografía con características purulentas, con características infectadas. O pueden ser histerectomías sépticas en el escenario de un shock séptico por aborto. O sea, son pacientes con abortos realizados en escenarios inseguros o irregulares. Son pacientes que llegan en franco estado de impacto hemodinámico, llegan en shock, la historia de aborto. Consideramos que la paciente tiene un foco uterino por la historia del paciente, el estado de shock del paciente, y se llevan las pacientes a histerectomía. Una cosa importante, y si bien es cierto, no es el tema que nos toca hoy, recuerden que el paciente séptico probablemente solo tengan una única ventana para el abordaje quirúrgico. O sea que una paciente en shock séptico, sobre todo las nuestras, que tienen con frecuencia sitios de erradicación quirúrgica, porque hay focos o shock sépticos no quirúrgicos. O sea, un shock séptico por neumonía no tiene erradicación quirúrgica, al igual que la pielonefritis, que son las dos causas principales. Pero una paciente con una perforación uterina por un aborto, ya con un intraabdomen totalmente séptico, eso es una paciente que vamos a reanimar con fluido, vamos a reanimar con vasopresores, y una vez estable, se decide la única intervención que va a erradicar el foco, que es la histerectomía. Gracias por esa respuesta tan amplia y tan enriquecedora, porque este ha sido un punto que por años ha sido, creo que por vacío de conocimiento, motivo de controversia en este país, en donde a veces, a pesar de la respuesta clínica de una paciente a la que se le hizo la histerectomía y se le salvó la vida, hay duras críticas a la intervención. Simplemente porque la paciente era una mujer joven en edad reproductiva, es decir, un vacío de conocimiento muy amplio. Pero qué bueno que aclares tú ese punto. Si la vida reproductiva, que es importante e inherente a nuestra especialidad, no es un factor a tomar en cuenta en un paciente en franco shock séptico. Y una paciente que tiene un foco uterino por un aborto y que llega con impacto hemodinámico y metabólico, no es un proceso infeccioso focalizado en el útero. O sea, no se trata de hacerle un curetaje y ya. Ella no llegó a un estado sistémico con un sitio focal. Ella llega a un estado de shock y de hipoperfusión tisular porque el foco séptico se fugó del sitio original. Exactamente. Por tanto, curetaje es perder el tiempo en una paciente. Agravar la situación. Va a agravar la situación. Ella va a regresar a la UCI, va a deteriorarse. Entonces usted va a llevar la histerectomía sin una ventana de estabilidad y va a llevar una histerectomía porque el paciente se deteriora y porque es refractaria al manejo.
O sea que usted va a llevar a cabo la histerectomía en un peor escenario que el original. Desde la primera cita de Surviving Sepsis Campaign, Philip Dillinger, que fue el primer autor, él estableció que todo foco erradicable quirúrgicamente en un shock séptico es erradicado en la primera oportunidad, en la primera ventana de estabilidad del paciente. No va a haber más ventanas. La otra ventana que ocurra es porque usted inventa una segunda cirugía en un estado de refractariedad y deterioro del paciente. Importantísimas respuestas porque dejan luz sobre las conductas que desde hace años en obstetricia crítica hemos abordado y han recibido algunas veces comentarios que no son los correctos, simplemente por estos vacíos de conocimiento a lo que estoy apelando. Pero hay otras preguntas y agradezco mucho esta amplia aclaración. ¿Qué porcentaje de pacientes catalogadas como NERMIS son revisadas en su hospital? ¿Lo realizan mensualmente? Bueno, yo tendría que ser abogado de, no voy a decir del diablo porque suena feo, pero no pertenezco al comité. El comité se reúne, o sea, el comité revisa mensualmente, pero hay una reunión nacional del comité que creo que es mensual. Supe que la última reunión del comité de muerte materna y near miss ocurre a nivel nacional el martes pasado. Mi entendimiento es que hay una reunión mensual para análisis de los mismos. Yo no pertenezco al comité porque ya el tiempo a mí no me da para, sí, claro. para estar en la UCI, estar en el comité, estar en esto, en lo otro. No estoy allí. De hecho, el representante o el encargado de nuestro comité de evaluación de near miss y muerte materna es el jefe del cuarto de urgencia de obstetricia, porque él la capta desde el cuarto de urgencia. Sí, claro, lo comprendemos muy bien y creo que es mucho mejor todavía para tener una auditoría más honesta, ¿verdad? Eso está bien. Hay otra pregunta que dice, y comentario. Debido a que tenemos una población muy vulnerable por múltiples factores socioculturales y tenemos pocas herramientas para evitar NIRMIS, ¿qué recomendaciones generales o actividades a realizar puede sugerir para ponerlas en práctica? Mira, es difícil, esa pregunta siempre ocurre, o sea, ¿cómo hago con pobres recursos? Mira, la verdad no se puede. Y gracias a Dios tenemos en este momento al gobierno de El Salvador enfrente. Los catéteres son costosos, las intervenciones son costosas, el día cama son costosas. Es muy difícil equiparar resultados con la capacidad de recurso, tanto humano como insumo y financiero, de países como el Reino Unido e Inglaterra. Nosotros folclorizar manejos es incorrecto. Nosotros lo que tenemos que hacer es acercarnos lo más posible y por eso necesitamos socios y los gobiernos son los mejores socios porque son los que tienen el dinero, son los que tienen la capacidad de legislar e imponer y son los que tienen la capacidad de ejecutar en forma obligatoria. Entonces es muy complicado lograr buenos resultados o resultados similares a sitios donde tienen toda la plenitud. Ahora, el mundo se ha sensibilizado un poco, le voy a poner un ejemplo específico. La campaña para la supervivencia de la sepsis puso unas intervenciones, unos bundles de que deben cumplirse. Se hizo un análisis, sobre todo en África, y encontraron que solamente el 26% de los centros hospitalarios a nivel mundial tenían la capacidad de cumplir con las normas de Surviving Sepsis Campaign. Entonces, por eso que han ido simplificando la definición de sepsis. Por eso que fueron apareciendo cosas como el Quick SOFA, que es tan fácil como presión sistólica menor de 90, taquipnea más de 22 y alteración del estado de conciencia. ¿Por qué? Porque es básico, pero está validado. En el estudio Andrómeda Shock, ellos establecen que la medición del retorno o llenado capilar tardío en el pulpejo de una mano del paciente tiene tanta confiabilidad como la medición del lactato. Y ellos describen, pueden revisar el Andrómeda Shock, el estudio que está libre para bajarlo, donde ellos establecen que yo puedo utilizar en forma correcta, porque ahí está la forma de realizarlo, puedo utilizar en sitios donde no tengo la capacidad de medir lactato sérico. Y muchos lugares de África establecen que no tienen la capacidad para medir un lactato, que tiene dos formas, sea
por una gasometría o por uno de estos kits de cintilla parecidos a los glucotest en Estados Unidos. Por ejemplo, yo no he logrado conseguir de eso, que estoy trabajando sobre eso, conseguir solo una gota de sangre y obtener niveles de lactato. Pues la medición del llenado capilar tiene tanta confianza para la medición o establecer los estados de shock de estos pacientes, igual o parecido a la utilización o no a la medición de no lactato. Entonces eso está validado. Entonces hay cosas que podemos ir reemplazando con validez y en los países que se encuentran participando en los consensos han tenido la sensibilidad de otorgarnos evidencia de procedimientos menos costosos. Pero en términos generales es muy difícil trabajar sin finanzas. O sea, no podemos obtener resultados parecidos. Ahora, también mostramos cosas anteriormente que son no costosas, como es suplementar de hierro a las pacientes, por el simple hecho de que si la paciente tiene una hemorragia obstétrica, obviamente habrá más muerte entre pacientes que ingresaron a las salas de parto con hemoglobina menor de 10. Y uso 10 porque estamos hablando de Panamá a nivel del mar. Existen otras ciudades donde el 10-12 no es suficiente, como Perú, Bolivia, Ecuador. Pero tenemos que ir optando por alcanzar los lineamientos mundiales porque lastimosamente los resultados están en función de esas intervenciones. Entonces nosotros tendríamos que establecer alguna intervención nuestra, lo cual tenemos libertad y capacidad de hacerlo, pero tendremos que terminar validándola y de que son efectivas y que son reproducibles para abordar a un paciente. Sí, es muy importante todo lo que has mencionado y creo que trascendental tener esa capacidad de poder hacer un lactato en el momento en el que la paciente se recibe, el simple hecho de medir el llenado capilar y el Quick SOFA, pues en general, tiene un gran valor para poder detectar a estos pacientes. Hay una pregunta y un saludo de Guillermo Ortiz Avendaño, a quien le mandamos un abrazo también. Que está conectado con nosotros desde los Estados Unidos. Guillermo Ortiz. Está hablando de Guillermo, Guillermo, mi hermano salvadoreño. exactamente. Él Bueno, dice, me gustaría, dice, que la doctora Sandoval o el doctor Montúfar, que yo pues te cedo la palabra porque es tu conferencia, ahondaran más en el tema de los centros de atención obstétrica de transferencia, capacitados en los primeros y segundos niveles, para hacer una atención de emergencia con orientación a la obstetricia crítica y mejorar las referencias. Bueno, lástima que no tengo la capacidad de mostrarle aquí cuál es la idea nuestra. Creo que mostramos, creo que es fácil buscar en Medline lo que mostraba yo, que son los niveles de atención materna. Eso aparece, ese artículo está gratuito y que, repito, tiene el aval del Colegio Americano y de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal. Hay cosas que, pues, quisiera tener la forma gráfica de presentarlos, pero nosotros hicimos una propuesta. Uno, donde los niveles de atención deben elevarse. Es un puesto de salud, no sé si en El Salvador un puesto de salud es similar a un puesto de salud. En Panamá es muy básico, es demasiado básico y ahí no hay ninguna atención obstétrica. Esta propuesta establece tener como centro básico de atención obstétrica la posibilidad de realizar un curetaje, un aborto incompleto de una paciente sangrando, o incluso la posibilidad de realizar una operación cesárea de suma urgencia en un paciente no trasladable. También establecimos cuáles son los sitios de referencia y cuáles pudieran ser las flechas de dirección de referencia. Por ejemplo, nosotros tenemos y mostramos el mapa, el área comarcal en la provincia de Bocas del Toro. Es un área con un gran porcentaje de etnia indígena. Bocas, como todas las regiones indígenas, son pobremente desarrolladas, pertenece al Atlántico, frontera con también el Atlántico de Costa Rica. Ahí vimos las razones de muerte materna elevadas. Ahí nosotros entonces lo que trabajamos fue formar especialistas en cuidados intensivos obstétricos. Se abrió la unidad en el hospital de David Chiriquí, que es una provincia mucho más desarrollada, y lo que se debe derivar es de Bocas del Toro hacia Chiriquí para no generar un traslado Bocas del Toro-Panamá, que son 9 horas por tierra, o utilizar un transporte aéreo con todas las limitantes que tiene la provincia de Bocas del Toro, que incluye el no vuelo de aviones nocturnos. Entonces, direccionamos Bocas del Toro hacia Chiriquí. Hay una unidad en un hospital, lo que se denomina aquí provincias centrales,
que está en el centro del país, en Veraguas, en Santiago de Veraguas. Hacia allá deben drenar las provincias centrales, los traslados a esa UCI, y esa UCI puede recibir el paciente, generar un soporte relevo y posteriormente ser reenviadas a nuestra unidad. Entonces, otra cosa que hemos propuesto junto con la Sociedad de Hematología es la propuesta de generar hemobancos y lograr, esto existe en México, por ejemplo, hablando de América Latina, donde generar centros donde tienen todos los recursos, capacitaciones, campañas, toda la promoción, finanzas, para recoger sangre. Esta sangre es distribuida por transportes ligeros como motocicleta o vía aérea, y lo que se hace es centralizar el banco de sangre y hacer una distribución expedita. Estos son trabajos titánicos, pero eso es lo que debiera lograrse, de que exista un suplidor de bancos de sangre para pacientes con shock hemorrágico, sobre todo si hemos identificado que nuestra morbilidad son las hemorragias obstétricas o incluso las mortalidades. Entonces creo que debemos ir estratificando y aportar este tipo de atención al paciente hasta llegar al nivel 4, que son los hospitales donde tenemos unidades de cuidados intensivos obstétricos específicos para pacientes embarazadas. Entonces, más o menos, esto es lo que hemos estado tratando de que las autoridades nos apoyen y, como les decía al final, crear centros de referencia como centros de cardiopatía, centros de atención del adolescente. El adolescente tiene otro tema, tiene un tema social, tiene un tema de orientación, de trabajo social, paidopsiquiatría, abuso. Entonces, eso tiene una logística totalmente distinta. Estos pacientes deben recibir un centro que esté diseñado para atender embarazadas. Yo la otra vez me tocó ver en la UCI, imagínense ventilar a una niña de 10 años, un embarazo, una hemorragia obstétrica. Entonces termino ventilando una paciente pediátrica, que no es mi especialidad. Entonces esto debiera tener una atención particular en un lugar centralizado, donde toda la logística y la sabiduría vaya dirigido hacia esas subpoblaciones, cardiopatías, VIH-Sida y pacientes adolescentes. Entonces, más o menos, pero eso tiene que ver con las realidades de cada país. Sí, claro. Gracias por esta respuesta tan amplia que ha contestado a una pregunta que hacía Rocío Cajar, una compatriota tuya, radicada aquí en el país, que ella es medio salvadoreña, No entera es la quien, ropa. quien pregunta sobre justamente esto que tú estás en este momento explicando. Hay agradecimientos también por la aclaración tan amplia y un comentario del doctor Ortiz Avendaño que dice, además de sus saludos, qué bueno que reafirma con tanta contundencia el doctor lo que hace unos años fue una lucha titánica, el hacer entender esa perspectiva de salvar primero la vida. Y hay aquí dos preguntas que se amarran una con la otra por la actualidad y la desactualidad de otra, ¿no? Buenas tardes, dice, en su hospital utilizan la PVC para evaluar la reanimación de la paciente crítica, y una pregunta de un colega anestesiólogo, en su hospital, ¿qué papel juega el ultrasonido y la ecocardiografía en la reanimación de la NIRBIS? Vamos a ver que aquí se me fue todo. PVC y ultrasonido. Ok, primero, Rocío, un placer saber de ti. Bueno, ellos te secuestraron, este secuestro de más de 50 años y generaste un síndrome de Estocolmo y te quedaste queriendo los secuestradores. Pero sé que estás bien y qué bueno saber de ti. Guillermo, un placer saber de ti. Trabajamos muchísimos años de Near Miss. Recuerdo cuando nos reuníamos en hotelitos no muy costosos y discutíamos temas, precisamente Near Miss. Era un término que creo que recuerdas que nos miraban feo porque nadie usaba ese término. Y hablamos de casi muertas y la gente nos cuestionaba que por qué hablábamos así. Gracias a Dios, pues ya creo que nos estamos entendiendo todos y ya todos quedamos claros en qué significa near miss, una casi muerta, una morbilidad. Así que un placer, Guillermo, saber de ti. Con respecto a la PVC, bueno, la PVC ha caído en desuso. Miren, no debemos eliminarla, pero prácticamente no la estamos usando para meterreanimación. ¿Por qué? Uno, la PVC es una intervención cruenta y no es una intervención que cabe en la fase inicial del paciente. O sea, yo no voy a detener la reanimación de un paciente para colocar un PVC. Dos, la PVC no sirve para administrar fluidos y reanimar pacientes ni para transfundir. Tres, la medición de la PVC ha demostrado una mala confiabilidad respecto a la volemia del paciente. Cinco,
ya no debe haber sobrecargas de fluidos porque las tendencias actuales en sepsis y hemorragia son de microbolos de 100 a 300 mililitros de cristaloide. Por tanto, ya no deben darse las sobrecargas de fluidos. Incluso si usted quiere tener una estimación de fluido, caemos en la segunda pregunta, que es la utilización del ultrasonido, y es la evaluación de la vena cava. Si la vena cava está pletórica, la volemia está adecuada. Si la vena cava está colapsada o colapsable, el paciente es hipovolémico. Pero eso no va a cambiar la forma de reanimar el paciente. La utilización de fluidos hoy es muy medida, muy controlada. El paciente en shock hemorrágico lo que necesita es sangre. Así que usted para el sitio del sangrado, usted detiene la transfusión y declara un protocolo de transfusión masiva. Y aquí los fluidos solamente tienen validez para mantener el paciente perfundido mientras llega la sangre. O sea que usted va a dar un mínimo de fluidos. En sepsis es lo mismo. En sepsis pasamos una parte conceptual de que el paciente séptico tiene un déficit de fluido y hoy no es concebido así. Hoy el paciente séptico es un paciente que tiene resistencias vasculares periféricas abatidas, por tanto es la utilización de un vasopresor temprano con volúmenes de fluidos mucho menores. El ultrasonido también lo utilizamos para nervio óptico para determinar hipertensión endocranial. Lo utilizamos para algunas variables de corazón como movilidad cardíaca, para diagnóstico de neumonías, atelectasias, RDS para ultrasonido de tórax, colocación de catéteres venosos central guiados por ultrasonido y algunas otras utilidades como el FAS y determinar hemoperitoneos o no, pero sí estamos usando ampliamente el ultrasonido al pie del paciente grave y en este caso la paciente obstétrica. Es tan valioso todo lo que hemos comentado y todo lo que hemos escuchado esta tarde en esta conferencia inaugural de NIRMIS, que no me queda ni la menor duda que fue la mejor decisión escogerte como la persona que abría este foro tan importante. Yo quiero recordar que este conocimiento tan grande que tú tienes, que lo has construido a lo largo de tantos años con experiencia, con disciplina y con estudio constante, solo reafirma la frase del profesor Hawking, que es de otra disciplina, de la astrofísica, que dice que el peor enemigo del conocimiento, el peor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento. Sí. Efectivamente, en obstetricia esto es completamente cierto. De modo que no me resta más que agradecerte esta intervención tan importante y pedirte que no nos olvides, que te mantengas en contacto y que, por favor, si puedes, tomes un tiempo y asistas a las próximas conferencias. Yo te voy a mandar, creo que ya te mandé la calendarización. La próxima es una colega muy querida y muy apreciada también, María Fernanda Escobar, de Colombia. Correcto. Es una excelente ponencia esta. Hay felicitaciones de colegas, de enfermeras, de neonatólogos, de obstetras, y yo pues me siento muy complacida de poderte agradecer. Por favor, si le pudieran activar la cámara al doctor Guillermo Ortiz para que salude aquí a nuestro querido amigo. Es que Guillermo Ortiz Avendaño, hágase presente, por favor. Xochitl, te quería agradecer la oportunidad que me diste de estar con ustedes. Siempre me gusta intercambiar experiencias y te agradezco hayas pensado en mi persona. Guillermo, yo sé por qué apagaste la cámara, no quería que te viera las canas. Y la barba. Ya te voy a decir, no tengo canas. Ni yo tampoco. Aunque estoy en Near Miss. Un placer verte, Guillermo. Ni he entendido nada, pero bailando ya. Mi compañero de Mil Batallas, Guillermo. Precisamente de Near Miss trabajamos desde hace muchos años para acá y recuerdo cómo nos miraban de feo. Repito, cuando hablábamos de Near Miss hablábamos de casi muertas y hablábamos de muerte materna. Un placer, Guillermo. Xochitl, un gusto enorme verlos. La iniciativa ahora es la nueva y la gran noticia es que reactivamos el programa de formación de especialistas en obstetricia crítica desde nuestra llegada al gobierno de El Salvador de nuevo y pensamos activar
una serie de mecanismos para mejorar todos los parámetros que pueda mejorarse para prevenir mortalidad materna. Entre ellos, la red de obstetricia crítica y equipos de respuesta rápida, que estuvimos a punto de formar hace un par de años y por cuestiones del destino no se pudo. Te queremos nuevamente agradecer. Vamos a enviártelo por correo electrónico, pero quisiera que me hagan el favor de proyectar un diploma de reconocimiento, además del saludo a Toñito, a nuestro querido doctor Ortiz Avendaño. Dice, el Ministerio de Salud, a través del Instituto Nacional de Salud de El Salvador, agradece al doctor Carlos Montúfar por haber impartido magistralmente la conferencia virtual Evaluación de la paciente NERMIS, indicador de calidad del cuidado materno, impartida a profesionales de salud, firmada por tu servidora, directora del Instituto Nacional de Salud, por el momento. Muchísimas gracias, Sol. De verdad, un gusto muy grande